Las primeras apariciones del diablo. Durante el primer milenio cristiano, el diablo fue una figura carente de una identidad concreta y aunque los teólogos y moralistas hablaran de él, en realidad era un tema muy discreto. Prueba de esto es que su ausencia era notoria en las artes de las sociedades de la época. Los padres de la iglesia necesitaban construir un sistema teológico que los diferenciara al de los paganos, los gnósticos, los maniqueos y los judíos, y que diera sentido y coherencia a las diversas tradiciones diabólicas surgidas de diferentes narraciones, para así poder unificar el Satán del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento y otros múltiples legados orientales sobre el mismo tema que presentaba algunas dificultades, pues necesitaban unir la historia de la serpiente con la del diablo rebelde, el tirano, el tentador, el seductor concupiscente y el dragón poderoso. Por ejemplo, la serpiente en el Génesis era presentada como un animal creado por Dios, mas no como un demonio. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios, había hecho. Génesis 3,1. Así, se entiende que la serpiente no es explícitamente el diablo. También, en el Génesis no se nombra en ningún momento a Satanás o Lucifer ni a ningún ángel caído. Y en el judaísmo antiguo, la serpiente se entiende más como un desorden del deseo, pero no como el diablo personal. En el judaísmo rabínico, el mal se explica más por el Yetzer Hara, una cierta inclinación hacia el mal, y no por un diablo tentador externo con operatoriedad ontológica. El mal se entiende más bien como una inclinación interna del ser humano, el cual es responsable de elegir entre el bien o el mal. Pero en el cristianismo primitivo se hace una reinterpretación teológica y sucede un giro decisivo. Estos releen el Génesis a la luz del Nuevo Testamento y al leer Apocalipsis 12,9, la serpiente desde ahora adquirirá un nombre y una identidad. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es a partir de ahí que la serpiente del Génesis pasa a identificarse con Satanás. Se construye una teología del mal personificado y el Edén se convierte en el lugar donde sucede el primer acto drama del pecado y la redención. La serpiente es un animal creado por Dios, no un ser angélico o demoníaco para los judíos antiguos. Pero con esta nueva reinterpretación del cristianismo, el mal deja de ser solo inclinación humana y pasa a ser una voluntad personal, un enemigo espiritual, una fuerza externa organizada, y el Edén se convierte en el primer acto del drama salvífico, el origen del pecado original. Satanás, por tanto, adquiere una operatividad ontológica, aunque eso sí, siempre subordinada a Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en San Agustín, el obispo de Hipona, quien asoció y reinterpretó la caída de Satanás y hace referencia a un complot divino que debe conducir a la redención, donde el pecado es una estructura del universo, pero que será benigna para quienes estén en estado de gracia. Se entiende, por tanto, que Dios permite el mal para que el hombre extraiga de su experiencia el bien. El diablo se entendía entonces como una fuerza abstracta, pero que cumplía una función al servir como un instrumento para corregir los malos hábitos humanos y llevar a la conversión y a la salvación. Se cree que para tener éxito en esta empresa,
El cristianismo se inspiró en uno de los modelos narrativos más importantes del Medio Oriente, el mito cósmico del combate primordial entre los dioses, donde la condición humana es lo que está en juego entre el bien y el mal. Notamos que en el cristianismo está en juego la condición humana, se culpa a la serpiente que quiere para el hombre lo opuesto a Dios, al tentarlos, en una lucha que concluye con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Pero a lo que quería llegar en sí es a que hay una notable diferencia en la forma de concebir o interpretar el libro del Génesis para el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo. La variedad de estas concepciones, sobre todo la del judaísmo antiguo, no nos permite afirmar que la fisionomía de Satanás era la de una serpiente, pues en el Génesis no aparece ningún Satanás como un ser autónomo con forma definida. Aparece un animal simbólico, sin revelar su identidad ni su naturaleza espiritual, que a mi parecer, su función era la de hacer que el hombre se diera cuenta de que tenía libre albedrío para elegir e incluso discernimiento. La serpiente podría simbolizar un despertar más profundo de la capacidad de juicio o raciocinio en el ser humano. Es su propia mente que ha comenzado a emitir juicios críticos de su realidad, los cuales le incitan a querer hacer su propia voluntad, impulsado por una curiosidad de conocer una parte de la realidad que, al parecer, se le escapa. Pero, desde la perspectiva del cristianismo primitivo, tenemos la primera descripción física de Satanás y es con una fisionomía reptil o animal. ¿Era esta su verdadera naturaleza fisionómica? En el Antiguo Testamento, Satanás no aparece como una figura terrenal ni con una fisonomía definida, sino exclusivamente dentro de un marco celestial, cumpliendo el rol de adversario o acusador en la corte divina. Su primera mención explícita con el título de Satanás se encuentra en Jod, donde se le describe como un ser que anda por la tierra, pero que se presenta ante Dios en el cielo para cuestionar la integridad de Jod. Aunque se le atribuye cierta movilidad terrestre, no se le otorga forma física alguna, ni se le muestra interactuando directamente con los humanos en su propia figura. De manera similar, en Zacarías, Satanás actúa como acusador del sumo sacerdote Josué, pero siempre en el ámbito celestial, sin descender a la tierra en una manifestación corporal. Es en el Nuevo Testamento donde se podría hablar de una primera manifestación terrenal de Satanás. Es allí donde por primera vez Satanás se manifiesta ante Jesús, le habla, le ofrece reinos y gloria. En Lucas 4, versículo 1 al 8, nos dice lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este relato parece sugerir una aparición real, ya que Satanás interactúa directamente con Jesús, le habla e incluso lo lleva a lugares
implicando no meramente una voz, sino también una presencia. Pero en realidad no se nos describe su apariencia exacta. En 2 Corintios, versículo 11 al 14, Pablo nos habla de que Satanás puede adoptar la apariencia de un ángel. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice Pablo. También en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, Satanás es descrito con fisionomía animal, como un dragón, y es donde se asume que es la serpiente antigua. Pero aún, la fisionomía verdadera de Satanás sigue siendo desconocida. Podríamos, por tanto, asumir que la primera aparición del diablo, en la que interactúa con un ser humano, es en el desierto y con Jesús, pues en el Génesis, como ya vimos, es más una cuestión simbólica, además de que en el Génesis no se aparece la serpiente, sino que Adán y Eva se encuentran con ella en el Edén, como quien se encuentra un mosquito. Luego de la aparición a Jesús, la Biblia no registra explícitamente que Satanás se haya parecido físicamente a ningún apóstol, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a Judas, ni a ninguno de los demás. Y de hecho, no hay ningún pasaje bíblico que describa una aparición de Satanás a la Virgen María, ni directa ni indirectamente. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál fue el segundo ser humano al que se le aparece el diablo? ¿Y por qué lo prefirió a él antes que a cualquiera de los 12 apóstoles o la Virgen? Hasta ahora parece que el diablo solo Cristo lo ha visto de frente. El caso más famoso y el primer registro detallado de una aparición física del diablo a un humano proviene de la vida de Antonio, escrita por Atanasio de Alejandría alrededor del año 357 después de Cristo. En este texto, San Antonio Abad, considerado el fundador del monacato cristiano, es atacado físicamente por el diablo en múltiples ocasiones mientras vive en el desierto, nos cuenta Atanasio. Finalmente, cuando el dragón no pudo conquistar a Antonio, tampoco por estos últimos medios, sino que se vio arrojado de su corazón, rechinando sus dientes, como dice la escritura, cambió su persona, por decirlo así, tal como es en su corazón. Así se le apareció, como un muchacho negro, y como inclinándose ante él, ya no lo acosó más con pensamientos, pues el impostor había sido echado fuera, sino que usando voz humana dijo, a muchos he engañado y a muchos he vencido, pero ahora que te he atacado a ti y a tus esfuerzos, como lo hice con tantos otros, me he demostrado demasiado débil. ¿Quién eres tú que me hablas así? Preguntó Antonio. El otro se apresuró a replicar con voz gimiente. Soy el amante de la fornicación. Mi misión es acechar a la juventud y seducirla. Me llaman el espíritu de la fornicación. ¿A cuántos no he engañado que estaban decididos a cuidar de sus sentidos? ¿A cuántas personas castas no he seducido con mis lisonjas? Yo soy aquel por cuya causa el profeta reprocha a los caídos. Ustedes fueron engañados por el espíritu de la fornicación. Sí, yo fui quien los hice caer. Yo soy el que tanto te molesta y que tan a menudo fui vencido por ti. Antonio dio gracias al Señor y armándose de valor contra él, dijo, entonces, eres enteramente despreciable, eres negro en tu alma y tan débil como un niño. En adelante ya no me causas ninguna preocupación, porque el Señor está conmigo y me auxilia en la derrota de mis adversarios. Oyendo esto, el negro desapareció inmediatamente, inclinándose a tales palabras y temiendo acercarse al hombre. Atanasio, vida de San Antonio Abad. Pero sucede que las hagiografías no son relatos históricos puramente objetivos, sino composiciones biográficas que mezclan hechos históricos, a veces verificables,
con elementos sobrenaturales para alabar a los santos y promover su veneración, presentando una versión idealizada de sus vidas, buscando que sean vistos por los feligreses como modelos a seguir. Por tanto, no podemos afirmar si esta aparición fue verdadera o falsa. Sin embargo, es importante decir que el autor nos comparte en esta geografía descripciones del diablo donde aparece como un joven de tez negra, con la capacidad de golpear y afectar físicamente a un ser humano. En otra parte también se le aparece a San Antonio como una joven y hermosa muchacha para tentarle, pero ya no es un reptil simbólico, ya no es un ser sin presencia corpórea, como cuando se le aparecía a Jod, o como cuando lo describen en la aparición a Cristo. No, ahora tiene fisionomía humana. Pero hay otra parte también muy interesante, donde San Antonio, luego de despertar de una paliza otorgada por el diablo, nuevamente éste lo atormenta ordenándoselo a un séquito de demonios que parece tener a su mando. Atanasio nos cuenta lo siguiente: por los golpes recibidos estaba demasiado débil como para mantenerse en pie, entonces oraba tendido en el suelo. Terminada su oración, gritó: aquí estoy yo, Antonio, que no me he acobardado con tus golpes, y aunque más me des, nada me separará del amor a Cristo. Entonces comenzó a cantar: si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Salmo 26. Tales eran los pensamientos y las palabras de la seta, pero el que odia el bien, el enemigo, asombrado de que, después de todos los golpes, todavía tuviera valor de volver, llamó a sus perros y, arrebatado de ira, dijo: ustedes ven que no hemos podido detener a este tipo con el espíritu de fornicación ni con los golpes. Al contrario, llega a desafiarnos. Vamos a proceder con él de otro modo. La función del malhechor no es difícil para el demonio. Esa noche, por eso hicieron tal estrépito que el lugar parecía sacudido por un terremoto. Era como si los demonios se abrieran paso por las cuatro paredes del recinto, reventando a través de ellas en forma de bestia y reptiles. De repente, todo el lugar se llenó de imágenes fantasmagóricas, de leones, osos, leopardos, toros, serpientes, áspides, escorpiones y lobos. Cada uno se movía según el ejemplar que había asumido. El león rugía, listo para saltar sobre él. El toro ya casi lo atravesaba con sus cuernos. La serpiente se retorcía sin alcanzarlo completamente. El lobo lo acometía de frente, y el griterío armado simultáneamente por todas estas apariciones era espantoso, y la furia que mostraban era feroz. Atanasio, vida de San Antonio Abad. Por tanto, la primera aparición física del diablo fue a una persona divina, Cristo, y aunque habla con él, no se hace una descripción de su persona. La segunda aparición del diablo a un ser humano, pero no divino, fue a San Antonio. Esta vez, y por primera vez, el diablo adquiere una fisionomía y es humana, y ya parece estar al mando de un séquito de demonios que se presentan como animales, indicando cualidades de líder a este diablo. Pero también, si aceptamos la interpretación cristiana del Génesis y consideramos ese encuentro con Eva como una aparición, nos permite hablar de una metamorfosis, entre comillas, del diablo, donde ha aparecido de tres formas. Primero, como una serpiente parlante en el Génesis. Segundo, como un ente parlante, pero no descrito a Jesús. Y tercero, como un ser humano a Atanasio, tanto femenino como masculino. También es notable que muchas de las características animales que los apóstoles daban al diablo eran usadas más bien como recurso de metáfora zoomorfa, es decir,
Se compara una persona con un animal, destacando rasgos animales en él. Un ejemplo de esto lo encontramos en Pedro capítulo 1 del versículo 5 al 8, donde nos dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Concluyendo, por ningún lado ni en ningún momento se hace en la Biblia esa descripción de ese demonio que infunde tanto temor y tiene características híbridas de múltiples animales en un solo ser, como cuernos de toro, patas de cabra, cola de vaca, barba y ojos de chivo, a veces un seno de mujer, un falo masculino, etcétera. Aunque aparecen demonios que asumen formas animales, no hay rastros de hibridación o deformidad. Entonces, ¿cuándo y cómo el diablo adquiere esas características terroríficas y con qué motivo es deformado? Y también, ¿cuándo deja de hacerse descripciones puramente literarias del diablo y es plasmado artísticamente en una pintura? Este será un tema que tocaremos en el próximo video de esta pequeña serie que estoy haciendo sobre el diablo. Entonces, espero que les haya gustado el video hasta aquí, que les haya dado algo en qué pensar y me gustaría leerlo en los comentarios para conocer sus ideas y pensamientos sobre el tema. Muchas gracias. Nos vemos pronto.